Hermanos, creo que la clave para nuestra reflexión nos la da la aclamación antes del Evangelio. Todavía es tiempo, dice el Señor. En el resto de la Cuaresma, que prácticamente ya es una semana, se nos está diciendo todavía es tiempo de que nos arrepintamos, de que nos convirtamos y de que volvamos nuestra vida a Dios. Hoy en el Evangelio, Jesús nos da una gran lección de que antes de juzgar, condenar o descalificar a alguien, más bien tenemos que mirarnos a nosotros mismos y reconocer que todos de alguna manera le fallamos al Señor. Todos en menor o en mayor grado somos pecadores y no tenemos por qué juzgar, no tenemos por qué condenar, porque todos somos pecadores. Y más bien lo que tenemos que hacer es buscar la manera de arrepentirnos nosotros o de propiciar el arrepentimiento a los demás. Ser mensajeros de la misericordia. Aun cuando somos pecadores, podemos ser mensajeros de la misericordia. Y entonces vamos a aprender como Jesús a mirarnos con amor, a mirarnos con esa mirada compasiva y a darnos la oportunidad que necesitemos para arrepentirnos, para levantarnos y emprender una nueva vida. Qué corazón tan duro era el corazón de los escribas y fariseos, que de manera violenta le llevan a una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio, y de manera tramposa también le piden a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrearlas, y todos ya con su piedra en la mano. ¿Tú qué dices? Y ellos esperaron que les dijera que sí, para cumplir la ley y lapidar a esta mujer. Pero se iba a venir abajo todo su mensaje de misericordia. Y si decía que no, pues también iba a ser considerado un opositor de la ley. Y por eso Jesús toma una actitud de serenidad, más bien se agacha y empieza a escribir en el suelo. Pero ellos le insisten, y ante su insistencia se incorpora Jesús y entonces les dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, láncele la primera piedra. ¿Y quién no tiene pecado? Todos somos pecadores. Y a veces el pecado más grande es de aquel que dice: yo no tengo pecados. Yo hago oración, yo pago el diezmo, yo voy a la misa, yo ayudo a los demás, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Pero aún así nos puede pasar lo de los escribas y fariseos, que somos muy dados a juzgar, a condenar, a mirar siempre los errores de los demás. Fíjense aquel pasaje también del fariseo que con mucha confianza, con mucha seguridad se metió al templo y hacía su oración: gracias, Señor, porque no soy como ese pecador.
yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo cumplo. Pero ¿cuál era su pecado? Que despreciaba a su hermano pecador, que lo juzgaba. Y a veces ese es nuestro pecado, que no nos miramos a nosotros mismos, sino miramos siempre a los demás. Y por eso, ¿qué pasó con los escribas y fariseos? Desde el más viejo empezaron a irse, empezaron a escabullirse, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer pecadora. Y fíjense cómo Jesús la mira con amor y le dice: hija, ¿dónde están los que te han condenado? ¿Que nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Pero le remarca y le dice: vete y no vuelvas a pecar. Así es Dios con nosotros. Siempre nos mira con amor. Siempre nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Dios nunca nos juzga. Dios nunca nos condena. Dios siempre nos está llamando y nos está esperando para que volvamos a Él. Dios siempre quiere que nos arrepintamos y nos pide y nos da la ayuda que necesitamos para que luchemos contra el pecado. Porque eso sí, hay que condenar el pecado, pero no al pecador. Dios siempre nos mira con misericordia. A pesar de que somos pecadores, siempre nos da la oportunidad y siempre nos dice: todavía es tiempo, todavía tienes chance. Arrepiéntete, conviértete, aprende a perdonar, aprende a ser misericordioso. Date cuenta que tú también eres pecador. Ya no mires así a tu prójimo con desprecio, con maldad. Arrepiéntete. Y así como tú necesitas del perdón, tú también aprende a perdonar. Qué importante es que sepamos también que el perdón nos libera, que el perdón nos da paz. El perdón no es de quienes son débiles o de quienes son sumisos, no. El perdón es de quienes son capaces de liberar, de dar amor, de dar paz. Y sí, cuánta gente por no saber perdonar está esclavizada. Cuánta gente no es feliz y sigue sufriendo porque no es capaz de sacar de su corazón esos sentimientos de odio, de venganza. El día en que se den cuenta que sacando esos resentimientos se liberan, el día en que se decidan y saquen esos resentimientos y aprendan a perdonar, van a ser libres, van a tener paz, van a ser más felices y van a disfrutar del amor, de la misericordia de Dios que nos perdona, porque también nosotros perdonamos. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre lo decimos en el Padre Nuestro, pero pues lo decimos pues y a veces no somos conscientes de lo que implica eso, ¿verdad? Pidámosle al Señor que como Pablo busquemos esa unión con Cristo, una unión fuerte que nos estreche más a ese amor de Jesús,
a través de la oración, a través de los sacramentos, en estos días la confesión, la Eucaristía, y que como Pablo lleguemos a decir, todo lo considero basura por causa de Cristo. Para mí lo más importante es estar unido al Señor. Pues unidos a Jesús, aprendamos a perdonar, aprendamos a mirarnos con amor, y unidos a Jesús, reconozcamos siempre que somos pecadores y pidámosle su misericordia. Que asumamos conscientemente esa llamada que nos hace también a nosotros: vete en paz y no vuelvas a pecar más. Con su ayuda lo podremos lograr.